La Biblia. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio. Ese vasto océano de relatos, enseñanzas y revelaciones está lleno de personajes y eventos que trascienden nuestra comprensión humana. Entre sus páginas encontramos descripciones de seres tan enigmáticos que su existencia provoca asombro y admiración, llevando a generaciones a reflexionar sobre el propósito y la magnitud de la creación divina. ¿Quiénes son estos seres? ¿Qué papel juegan en el plan de Dios? Desde las alturas del trono celestial, donde los 24 ancianos adoran al Creador, hasta las ruedas vivientes de los Ofanim, que acompañan la visión de Ezequiel, estos seres nos invitan a explorar un mundo sobrenatural que va más allá de la imaginación. Cada figura misteriosa tiene un propósito único, una historia fascinante que inspira y desafía nuestra percepción de lo celestial y lo terrenal. Hoy te llevaremos a un recorrido por los 10 seres más misteriosos en la Biblia, descubriendo sus características, sus apariciones y el significado espiritual que encierran. Prepárate para un viaje lleno de intriga, revelaciones y momentos que te harán cuestionar cuánto conocemos realmente sobre el vasto reino de Dios. La aventura comienza ahora. La Biblia está repleta de misterios que capturan la imaginación de los lectores. Entre sus páginas encontramos descripciones de seres extraordinarios que trascienden nuestra comprensión terrenal. Estos seres no solo reflejan la grandeza de Dios, sino que también ofrecen lecciones espirituales profundas. Uno de los más fascinantes son los 24 ancianos mencionados en el libro de Apocalipsis. Se encuentran alrededor del trono de Dios, vestidos de blanco y coronados con oro, en un acto constante de adoración. La descripción bíblica de su entorno, tronos radiantes y la presencia del Creador en su esplendor, nos transporta a un reino celestial lleno de majestad. Aunque sus identidades exactas no se revelan, muchos teólogos sugieren que representan a la Iglesia redimida o a los patriarcas y apóstoles que simbolizan al pueblo de Dios. Sus coronas y túnicas blancas reflejan la justicia y victoria otorgadas por Cristo. Más allá de las interpretaciones, estos ancianos nos recuerdan la importancia de la adoración y la eternidad que aguarda a los fieles. En el libro de Ezequiel encontramos una de las visiones más impactantes, los Ofanim. Estas ruedas dentro de ruedas, llenas de ojos, desafían nuestra imaginación. Descritas como una parte del trono móvil de Dios, se mueven en perfecta sincronía con los querubines, reflejando la omnisciencia y omnipresencia divina. Ezequiel las vio junto a criaturas celestiales resplandecientes, lo que subraya el carácter sagrado de su misión. Su diseño intrincado y movimiento, sin restricciones, simbolizan la capacidad de Dios para observar y actuar en cualquier lugar. Estas criaturas nos invitan a reflexionar sobre la magnificencia de un Dios que no está limitado por tiempo ni espacio. A través de estas visiones, entendemos que la creación celestial excede la lógica humana, recordándonos la infinitud de Dios. Otra criatura enigmática es el Behemoth, mencionado en el libro de Job. Su descripción destaca su fuerza, tamaño y poder, comparándolo con un coloso que domina la naturaleza. Job, capítulo 40, lo presenta como una de las maravillas de la creación divina. Mira ahora el Behemoth, que hice contigo. Come hierba como el buey. Algunos estudiosos creen que este ser puede referirse a un animal real, como un hipopótamo o un elefante, mientras que otros lo ven como un símbolo de la grandeza de Dios manifestada en la naturaleza. La fuerza del Behemoth, que no puede ser dominada por el hombre, subraya nuestra pequeñez ante el Creador. Al reflexionar sobre este ser, somos llamados a reconocer nuestra dependencia de Dios y la necesidad de humildad frente a su majestad. El Leviatán, por su parte, es una de las criaturas más terroríficas y misteriosas de la Biblia. En Job, capítulo 41, se describe como un monstruo marino de gran poder, cuyas escamas son impenetrables y cuyo aliento es capaz de encender llamas. Este ser ha generado interpretaciones variadas.
Algunos lo consideran un símbolo del caos, mientras que otros lo relacionan con un cocodrilo o incluso un dragón mitológico. Isaías capítulo 27, versículo 1, lo presenta como la serpiente torcida, que será destruida por la espada del Señor en el día del juicio. En su simbolismo, el leviatán representa fuerzas que parecen incontrolables y aterradoras, pero que están completamente sujetas al poder de Dios. Su mención en las Escrituras nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos aparentemente insuperables, Dios tiene el control absoluto sobre toda la creación. Los querubines son mencionados desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y su presencia marca momentos claves en la interacción entre Dios y la humanidad. Aparecen por primera vez en Génesis capítulo 3, versículo 24, donde son colocados para guardar el camino al árbol de la vida con una espada encendida que se mueve en todas direcciones. También se les asocia con el Arca del Pacto, donde sus figuras se colocaron sobre el propiciatorio como señal de la presencia divina. Estos seres celestiales, descritos como criaturas con múltiples rostros y alas, simbolizan la santidad y la separación de Dios del pecado humano. En la visión de Ezequiel, los querubines sostienen el trono de Dios, actuando como guardianes de su gloria. Su representación en la Biblia refuerza la idea de que el acceso a la presencia divina está estrictamente regulado, subrayando la necesidad de pureza y reverencia. El ángel de la muerte, aunque no es mencionado explícitamente como tal en la Biblia, se asocia con eventos trascendentales como la última plaga en Egipto. En Éxodo capítulo 12, versículo 23, se describe al destructor pasando sobre las casas marcadas con la sangre del cordero, mientras que en las demás se desata el juicio divino sobre los primogénitos. Este ser encarna el poder de Dios para ejecutar juicio y su capacidad para proteger a los que obedecen sus instrucciones. Aunque su figura puede parecer inquietante, también sirve como un recordatorio de la santidad de Dios y de su justa retribución contra el pecado. Además, resalta la importancia de la fe y la obediencia en la relación entre Dios y su pueblo. Los serafines, descritos en Isaías capítulo 6, son otro grupo de seres angélicos que destacan por su cercanía al trono de Dios. Su nombre, que significa los ardientes, refleja su naturaleza purificadora y su constante adoración al Creador. Isaías los describe con 6 alas. 2 cubren su rostro, 2 cubren sus pies, y con las otras 2 vuelan mientras proclaman: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Este triple santo enfatiza la perfección y santidad de Dios. Los serafines no solo adoran, sino que también participan en la purificación de Isaías, tocando sus labios con un carbón encendido para quitar su culpa. Su presencia nos recuerda que la santidad de Dios trasciende cualquier pecado humano y que Él provee los medios para nuestra redención. Uno de los personajes más misteriosos de la Biblia es Melquisedec, quien aparece en Génesis capítulo 14 como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Este personaje bendice a Abraham y recibe de él los diezmos de todo lo que posee. Hebreos capítulo 7 destaca la singularidad de Melquisedec, señalando que no tiene genealogía ni principio ni fin de días, lo que lo asemeja al Hijo de Dios. Algunos lo ven como una figura histórica, mientras que otros lo consideran una aparición preencarnada de Cristo. Su papel como sacerdote eterno apunta al sacerdocio de Jesús, quien intercede perpetuamente por la humanidad. Melquisedec es un recordatorio de que la obra de Dios trasciende las limitaciones humanas y se extiende a través del tiempo. Los demonios, aunque oscuros en su naturaleza, son también parte del relato bíblico. Estos seres espirituales caídos se rebelaron contra Dios junto con Satanás y buscan desviar a la humanidad de su propósito divino. En los evangelios, Jesús confronta a estos seres, liberando a los poseídos y demostrando su autoridad sobre ellos. Lucas 8 relata el encuentro de Jesús con un hombre poseído por una legión de demonios, quienes suplican no ser enviados al abismo. Aunque temibles, los demonios están sujetos al poder de Cristo, quien ya los ha vencido en la cruz. Su presencia en las Escrituras nos advierte de las realidades del mal, pero también nos asegura la victoria definitiva que tenemos en Cristo. Finalmente, encontramos a Lucifer,
cuyo nombre significa portador de luz. Antes de su caída, era un ángel de gran belleza y rango, pero su orgullo lo llevó a rebelarse contra Dios. Isaías, capítulo 14, y Ezequiel, capítulo 28, describen su ambición de elevarse por encima de Dios y su consiguiente expulsión del cielo. Ahora conocido como Satanás, es el adversario de Dios y de la humanidad, buscando constantemente destruir la obra divina. Sin embargo, su derrota está asegurada por el sacrificio de Cristo. The Lincoln Wishlist sales event is happening now. Here's what's on everyone's wish list. Enjoying holiday jingles with brilliant 3D audio that surrounds you? Check. Watching snow flurries through the panoramic vista roof? Check. Packing up presents with the spacious Lincoln Splitgate? Check. Everything you want. All standard on the 2025 Lincoln Navigator SUV. Visit your local Lincoln retailer or learn more at Lincoln.com for exceptional offers on 2025 Lincoln vehicles today. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. You don't technically need this car. You say that out loud to yourself. You say, I have no space. You say, I'm just looking. Then you click. Then you zoom in on photo number 87 and whisper, oh no. Then you text a friend, the one who always enables you. You say to yourself, this is the last one, knowing it is not. You don't need this car. But maybe, just maybe, this car needs you. Bring a trailer. It's never just a car. Quien triunfó sobre él en la cruz. Lucifer es un recordatorio de las consecuencias del orgullo y la rebelión, así como de la necesidad de depender de Dios para resistir las tentaciones. Estos 10 seres misteriosos no solo enriquecen la narrativa bíblica, sino que también nos invitan a profundizar en nuestra comprensión de Dios y su relación con la humanidad. Cada uno, en su contexto, revela aspectos de la grandeza divina, el juicio justo y la gracia redentora. Al reflexionar sobre ellos, somos desafiados a vivir en reverencia, confianza y esperanza en el Creador que gobierna sobre todas las cosas. A lo largo de este recorrido, por los 10 seres más misteriosos de la Biblia, hemos descubierto una riqueza de simbolismo y significado que va más allá de lo que nuestras mentes humanas pueden comprender por completo. Desde los 24 ancianos, que representan la adoración eterna, hasta el imponente Leviatán, el enigmático Melquisedec y los serafines ardientes, cada uno de estos seres revela aspectos únicos de la grandeza de Dios, su poder creativo y su profundo propósito redentor. Estos relatos no solo son fascinantes por su misterio, sino que también nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con el Creador. La Biblia, a través de estas figuras extraordinarias, nos recuerda la inmensidad de Dios y la importancia de nuestra fe en un plan que trasciende nuestra comprensión. Estos seres nos llaman a la humildad, al asombro y a una confianza renovada en el carácter perfecto de Dios. Te animamos a seguir explorando la Biblia y profundizar en estas historias que conectan lo terrenal con lo celestial. Bienvenidos a otro episodio de Historias Sagradas. En nuestro video de hoy veremos a Melquisedec, una figura misteriosa y fascinante en las Escrituras que ha capturado la imaginación de teólogos, estudiosos y creyentes durante siglos. Su breve pero significativo encuentro con Abraham en Génesis 14 ha suscitado innumerables debates sobre su identidad y su papel en el plan divino. ¿Fue simplemente un rey sacerdote de una antigua ciudad, un patriarca venerado como Sem, o podría haber sido una aparición preencarnada de Cristo, una cristofanía que prefigura la obra redentora de Jesús? Quédate hasta el final porque en este análisis exploraremos las teorías más destacadas sobre Melquisedec, su conexión con el sacerdocio eterno y su relevancia profunda para nuestra comprensión de la fe cristiana. ¿Quién fue Melquisedec realmente? ¿Y por qué es importante para nosotros? La identidad de Melquisedec es uno de esos misterios bíblicos que ha dado lugar a diversas teorías, cada una de las cuales busca arrojar luz sobre su figura enigmática. Algunos han propuesto que Melquisedec
fue un simple rey y sacerdote cananeo, un hombre influyente en su tiempo que representaba la devoción al Dios Altísimo en medio de un mundo pagano. Otros sugieren que fue Sem, el hijo de Noé, quien, según ciertos historiadores, todavía estaba vivo por aquel entonces. Siendo un anciano respetado y piadoso, pudo haber desempeñado un rol sacerdotal, bendiciendo a Abraham en su viaje. Esta teoría se basa en las genealogías bíblicas y en la continuidad de una línea de fe inquebrantable desde la época del diluvio. Sin embargo, también existe una tercera teoría fascinante. ¿Podría haber sido Melquisedec una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento? Lo que los teólogos llaman una cristofanía. Esta teoría sugiere que Melquisedec no fue simplemente un hombre, sino una manifestación preencarnada de Jesús, el Hijo de Dios, que se presenta en momentos clave de la historia para revelar la gloria divina y preparar el camino para la redención final. Es un concepto profundo que eleva a Melquisedec de un mero personaje histórico a un símbolo del Mesías venidero, algo que cambia radicalmente la forma en que entendemos no solo su historia, sino también su relevancia para la fe cristiana. Para comprender quién fue Melquisedec, primero debemos considerar el contexto en el que aparece en la Biblia. Su historia no ocurre en un vacío, está entrelazada con los eventos que rodearon la vida de Abraham, el patriarca de la fe. La primera vez que encontramos a Melquisedec en las Escrituras es en Génesis 14, un capítulo lleno de acción y tensión. En ese tiempo, Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, una ciudad próspera pero espiritualmente corrupta. Esta ciudad, junto con otras de la región, había caído bajo el yugo de Kedorlaomer, rey de Elam, un gobernante poderoso que controlaba gran parte de la región mediante la fuerza y la intimidación. Pero la opresión no duraría para siempre. Según relata la Biblia, en el año 13º de este sometimiento, las ciudades se rebelaron, un acto que desató una guerra de proporciones épicas. Sodoma, Gomorra y sus aliadas se encontraron en el campo de batalla, pero su resistencia fue aplastada por el poder de Kedorlaomer, quien no solo derrotó a estas ciudades, sino que también se llevó cautivos a muchos de sus habitantes, incluyendo a Lot. Esta situación parecía desesperada, pero como veremos, fue solo el preámbulo de un encuentro divino que cambiaría el curso de la historia. Cuando la noticia llegó a oídos de Abraham, el patriarca no dudó en actuar. A pesar de que su sobrino Lot había elegido vivir en Sodoma, Abraham sintió la responsabilidad de rescatarlo. Movido por la fe y la justicia, preparó a 318 de sus criados, hombres entrenados y leales, y se lanzó a una misión de rescate que pocos habrían osado emprender. Este pequeño grupo, en una operación de asalto nocturno, sorprendió y derrotó a las fuerzas de Kedorlaomer, logrando no solo recuperar los bienes saqueados, sino también rescatar a los cautivos, incluyendo a Lot. Este triunfo, logrado contra todo pronóstico, fue una demostración palpable de la intervención divina en favor de Abraham. Pero el clímax de esta historia llega cuando Abraham, de regreso de su victoria, es interceptado por un misterioso personaje que no aparece en ninguna otra parte del relato anterior: Melquisedec. Este enigmático rey y sacerdote de Salem no solo saluda a Abraham, sino que lo bendice con palabras que resuenan con una autoridad que trasciende lo humano. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Este acto no es solo un saludo cortés, sino un gesto sagrado que establece a Melquisedec como un mediador entre Dios y los hombres, una figura cuya identidad y propósito seguirán siendo temas de profunda reflexión y debate. Ahora bien, hay dos pasajes más en la Biblia que mencionan a Melquisedec y que son de gran importancia. Estos pasajes no solo lo mencionan, sino que también destacan su relevancia en el plan divino, conectándolo directamente con la obra redentora de Cristo. El primero de estos pasajes se encuentra en el Salmo 110, un salmo mesiánico que el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, escribió como una profecía acerca del futuro Mesías. En el versículo 4, el salmista declara solemnemente: Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este versículo es sumamente significativo porque establece un sacerdocio eterno
que trasciende el sistema levítico tradicional. Mientras que los sacerdotes levíticos eran humanos mortales, sujetos a debilidades y a la muerte, este nuevo orden, representado por Melquisedec, se caracteriza por su permanencia y perfección. Este pasaje, aunque breve, apunta directamente a Jesús, quien sería el sumo sacerdote de un nuevo pacto, uno que no se basaría en genealogía humana, sino en el poder de una vida indestructible. El escritor de Hebreos más tarde confirmaría esta interpretación, explicando que Cristo, al ser sacerdote según el orden de Melquisedec, cumple y supera las expectativas del sacerdocio antiguo, estableciendo un ministerio eterno que garantiza nuestra reconciliación con Dios. Ahora bien, ¿quién podría entonces haber sido Melquisedec? Esta es una pregunta que ha dado lugar a varias teorías a lo largo de la historia. Quiero mencionar dos de las más populares, teorías que seguramente usted ha oído, pero que con mucho respeto digo, no creo que estén acertadas. Es importante analizar estas ideas con cuidado y discernimiento para llegar a una comprensión más profunda y bíblicamente fundamentada. En primer lugar, hay quienes dicen que Melquisedec era Sem, el hijo de Noé, quien, según algunos cálculos basados en las genealogías bíblicas, estaría todavía vivo para aquel entonces. Esta teoría se basa en la longevidad extraordinaria de los patriarcas antediluvianos y en la posibilidad de que Sem, un hombre justo y temeroso de Dios, hubiera podido asumir un rol sacerdotal durante ese tiempo. Sin embargo, si ese fuera el caso, creo que el autor de Hebreos no hubiera descrito a Melquisedec como alguien sin padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Este lenguaje indica que Melquisedec no se ajusta a la condición humana común, y si fuera Sem, un descendiente directo de Noé, ciertamente hubiera sido identificado como tal, dado que la Biblia no escatima en mencionar las genealogías cuando son relevantes. Hey there, it's Dr. Sanjay Gupta with some exciting news to share. CNN is now streaming. That means you can read, watch, and stream everything in one subscription. You can watch news live 24/7. You can also explore catch-up videos and explainer videos, and you can also watch the library of CNN's originals, including my latest documentary, It Doesn't Have to Hurt. Just go to cnn.com/all-access. Además, la identidad de Sem como hijo de Noé es bastante clara y conocida, lo que hace difícil sostener que el autor de Hebreos simplemente lo omitiera si Melquisedec fuera realmente él. Por lo tanto, aunque la teoría de que Melquisedec era Sem es intrigante, no parece tener suficiente peso o evidencia bíblica para sostenerse firmemente. La segunda teoría dice que Melquisedec fue un sacerdote cananeo de la ciudad de Jerusalén, o alguna otra ciudad llamada Salem en su época. Esta teoría propone que Melquisedec no era un personaje extraordinario en términos sobrenaturales, sino un líder religioso de su tiempo, posiblemente asociado con la ciudad que más tarde sería conocida como Jerusalén. En esta perspectiva, Melquisedec habría sido un rey sacerdote de Salem, que era una de las muchas ciudades-estado en la antigua Canaán. Como sacerdote cananeo, su función habría sido mediar entre la gente de su ciudad y sus deidades, una práctica común en las culturas antiguas. Sin embargo, lo que distingue a Melquisedec en esta teoría es su adoración al Dios Altísimo, que en hebreo se refiere a El Elión, un título que también es usado para referirse al Dios de Israel. Esta interpretación sugiere que Melquisedec, a pesar de ser cananeo, tenía una comprensión única y verdadera del Dios verdadero, lo que justificaría su papel al bendecir a Abraham. Pero el problema que tengo con esta teoría es que en Hebreos se dice que Jesús es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, lo cual implica una conexión más profunda y espiritual que no se limitaría simplemente a la función sacerdotal de un rey cananeo. El autor de Hebreos destaca que Cristo no proviene de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal de Israel establecida bajo la ley mosaica, sino de la tribu de Judá, lo que marca una ruptura con el sacerdocio levítico. Este cambio es significativo porque Cristo viene a establecer un sacerdocio nuevo, bajo un nuevo pacto, uno que no está basado en la herencia levítica, sino en una orden superior y eterna, según el orden de Melquisedec. La razón por la cual este orden es tan importante es que Melquisedec, a diferencia de los sacerdotes levíticos, no tenía genealogía registrada, lo que lo hace un símbolo de un sacerdocio eterno y perfecto, que no depende de la descendencia humana,
sino de la elección divina. El problema con que Melquisedec haya sido un cananeo es que debemos recordar que los cananeos vinieron de Canaán, el hijo de Cam, a quien Noé maldijo. Este detalle genealógico es crucial porque en la tradición bíblica, los cananeos eran considerados un pueblo maldito y enemigo de Israel. La maldición pronunciada sobre Canaán por Noé, en Génesis 9:25, es un punto de referencia importante que establece a los descendientes de Canaán como aquellos que eventualmente serían conquistados y expulsados de la tierra prometida por los israelitas. De hecho, cuando los israelitas entraron en Canaán, Dios les ordenó destruir a las naciones cananeas debido a su idolatría y corrupción moral. Por lo tanto, sugerir que el linaje espiritual de Jesús como sumo sacerdote pudiera provenir de un cananeo parece problemático, ya que contradiría la narrativa bíblica sobre la pureza del linaje mesiánico y la separación del pueblo de Dios de las naciones paganas. En todo caso, el linaje espiritual de Jesús debía ser de un linaje santo y llamado por Dios, como lo fue Abraham, quien vino del linaje de Sem, hijo de Noé, no de Cam, a quien Dios maldijo. Este detalle subraya la importancia de que el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, esté enraizado en una tradición espiritual que es pura y consagrada a Dios, no en una tradición que ha sido asociada con la idolatría y la rebelión contra Dios. Y es entonces que esto nos lleva a una tercera postura, una teoría que ha ganado tracción entre los estudiosos y teólogos a lo largo de los siglos. ¿Podría Melquisedec haber sido Cristo mismo apareciendo en el Antiguo Testamento, en lo que se conoce teológicamente como una cristofanía? Preste por favor mucha atención a esto porque estamos llegando al momento más importante donde la verdad será revelada. La idea de una cristofanía sugiere que Melquisedec no era un mero ser humano, sino una manifestación preencarnada de Cristo, que se presentó en la historia sagrada en momentos clave para cumplir con el propósito divino. Esta teoría tiene profundas implicaciones teológicas, ya que establece que Cristo no solo estuvo presente en la creación, sino que también intervino activamente en la historia antes de su encarnación en Belén. Lo que sucede es que en la Biblia hay evidencias de que Cristo apareció en el Antiguo Testamento en numerosas ocasiones para dar algún mensaje especial, y de hecho, en muchos de estos casos, se refirió a él como el ángel de Jehová. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de cuando el ángel de Jehová se le apareció a Manoa para anunciar el nacimiento de Sansón, y cuando éste le pregunta al ángel por su nombre, éste le responde diciendo: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Preguntó: ¿a quién se le llama en la Biblia admirable? Obviamente a Jesucristo. Y para que no quepa duda, fíjese que luego de esto, Manoa le dice a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y así como este, hay otros muchos casos de apariciones de Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento, que no tenemos tiempo de abarcar en este video. Estos eventos subrayan la presencia activa de Cristo a lo largo de la historia sagrada, apareciendo en momentos críticos para revelar la voluntad de Dios y guiar a su pueblo. Cada cristofanía en el Antiguo Testamento ofrece una visión de la identidad divina de Cristo y su misión redentora que se cumpliría en su encarnación. Entonces, esto nos lleva finalmente a la pregunta de oro: ¿quién fue realmente Melquisedec? Es posible que haya sido más que un simple rey y sacerdote de una ciudad antigua. ¿Podría haber sido una cristofanía, es decir, una aparición preencarnada de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento? Esta es una pregunta que ha intrigado a muchos estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos. Mi opinión, luego de estudiar este tema a fondo y considerar las evidencias bíblicas, es que, sí, todo indica que Melquisedec fue Cristo mismo manifestado antes de su encarnación en Belén. Y no hago esta afirmación a la ligera. Hay 3 evidencias clave que respaldan esta conclusión, y te aviso que la última, la tercera, es la más importante de todas, porque sella definitivamente esta enseñanza. En primer lugar, es importante reconocer que este Melquisedec no era cualquier rey o personaje de la época, sino alguien infinitamente mayor, alguien cuya grandeza espiritual lo coloca por encima de Abraham mismo, el patriarca de la fe. Considera lo que el autor de Hebreos dice al respecto. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Este pasaje resalta un hecho extraordinario. Abraham, quien es considerado uno de los personajes más importantes de la historia bíblica, reconoce a Melquisedec como superior a él.
Y esto no es un detalle menor, porque en la cultura bíblica, dar el diezmo y recibir una bendición son actos que reflejan la autoridad espiritual de la persona que los recibe y que los imparte. Hebreos añade, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Abraham, el amigo de Dios, el hombre a quien Dios mismo escogió para iniciar una nación, entregó sus diezmos a Melquisedec y recibió su bendición. Y pregunto, ¿quién podría ser mayor que Abraham en términos de autoridad espiritual? La única respuesta plausible es que Melquisedec era Cristo mismo, quien es infinitamente superior a todos, incluso al gran patriarca. Esto concuerda perfectamente con las palabras de Jesús a los judíos cuando dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta declaración de Jesús no solo revela su preexistencia, sino también su identidad divina, que trasciende el tiempo y la historia. En segundo lugar, las características que se dan sobre el oficio de Melquisedec nos confirman que era Cristo mismo. Primero se le llama Rey de Justicia y Rey de Paz, títulos que no se otorgan a ningún otro personaje en la Biblia con tal autoridad y significancia. La justicia y la paz son dos de los atributos más esenciales de Cristo. Él es el príncipe de paz, el único que puede traer una paz verdadera y duradera, no solo entre los hombres, sino entre Dios y la humanidad. Como Rey de Justicia, Cristo es quien establece el reino de Dios con equidad y rectitud. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify, spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. Un reino que no se basa en la violencia ni en la corrupción, sino en la justicia perfecta de Dios. Además, se dice que Melquisedec era sacerdote, lo cual es extremadamente significativo, porque el rol de sacerdote en la Biblia es mediar entre Dios y los hombres, ofreciendo sacrificios y oraciones en favor del pueblo. Lo que es particularmente notable es que Melquisedec combinaba dos roles que en el Antiguo Testamento rara vez, si es que alguna vez, se unían en una sola persona, el de rey y el de sacerdote. Este doble oficio es un claro reflejo de Cristo, quien en su ministerio es tanto rey como sumo sacerdote. Cristo, según el libro de Hebreos, es el sumo sacerdote que no solo ofrece sacrificios por los pecados del pueblo, sino que se ofrece a sí mismo como el sacrificio perfecto y eterno. Además, el hecho de que Melquisedec sacó pan y vino para Abraham es una referencia directa a la obra redentora de Cristo, quien en la última cena instituyó la Eucaristía, diciendo, «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre». La conexión es ineludible. Melquisedec prefigura a Cristo en su doble rol de rey y sacerdote, y en la manera en que señala el sacrificio redentor que Cristo realizaría en la cruz. Pero ojo a esto, porque hay una tercera y última evidencia que creo que es la más importante, y que sella esta enseñanza. En el libro de Hebreos se habla de Melquisedec como uno que es eterno, un ser sin principio ni fin. Mire conmigo el pasaje donde dice que él es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, y que permanece sacerdote para siempre. Este lenguaje es inusual y profundo, porque en la Biblia la genealogía es un aspecto crucial para identificar la autoridad y el linaje de una persona. Sin embargo, Melquisedec es presentado como alguien fuera del tiempo, sin origen humano registrado, lo cual lo hace un ser único en toda la narrativa bíblica. Note con atención, por favor, que se dice que este personaje no tenía humanamente padre ni madre o genealogía alguna, lo que lo hace semejante al Hijo de Dios, quien es eterno por naturaleza. Esta falta de genealogía, junto con la afirmación de que Melquisedec permanece sacerdote para siempre,
sugiere que no estamos hablando de un ser humano ordinario, sino de alguien divino, alguien cuya existencia trasciende la creación misma. Más aún, el autor de Hebreos enfatiza que Melquisedec vive, utilizando el presente para describir su existencia continua. Esto es crucial porque conecta a Melquisedec directamente con la eternidad, y en la teología cristiana, la única figura que se ajusta a esta descripción es Cristo mismo. Por lo tanto, esta tercera evidencia sella la enseñanza de que Melquisedec no es otro que Cristo en su forma preencarnada, quien se manifestó en la historia antes de su nacimiento en Belén, para revelar su gloria y cumplir el propósito divino. Así que, mi estimado hermano o hermana, después de haber explorado todas las evidencias y examinado cuidadosamente las Escrituras, para mí esto es muy evidente. Melquisedec fue una aparición de Cristo mismo, quien se presentó preencarnado a Abraham en un momento crucial de la historia. Este encuentro no fue un simple acto simbólico, sino una manifestación divina que prefiguró la misión redentora que Cristo llevaría a cabo siglos después. Melquisedec, en su rol como Rey de Justicia y Rey de Paz, y en su función como sacerdote del Dios Altísimo, no es otro que el mismo Cristo, quien se reveló a Abraham para establecer una conexión profunda y eterna entre lo temporal y lo eterno. Y por eso Jesucristo es el sumo sacerdote por excelencia. Él no es solo un mediador temporal, sino el mediador eterno, quien vino primero como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. En su sacrificio, rompió el velo que impedía a la humanidad acercarse a Dios, un velo que simbolizaba la separación causada por el pecado. Cristo, en su amor y misericordia, estableció un nuevo pacto, uno que no se basa en sacrificios de animales ni en la sangre derramada de seres inocentes, sino en su propia sangre, derramada una vez y para siempre. Este nuevo pacto nos ofrece acceso directo al trono de la gracia, permitiéndonos entrar al santuario celestial, no con temor, sino con confianza, sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados y que hemos sido reconciliados con Dios. Y es precisamente por esto que la palabra enseña que Él intercede por ti y por mí para siempre. La obra de Cristo no terminó en la cruz. Continúa en su ministerio celestial. Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign. No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with this plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at canva.com. Donde Él vive para interceder por nosotros.